Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Como todos los días, nuestro curso bíblico del Nuevo Testamento, Ñande Yarañe, que nos trae en esta oportunidad nuestro estudio bíblico desde Hechos de los Apóstoles. Estamos ya en el capítulo 14. Hoy queremos subrayar el versículo 3. A pesar de todo, Pablo y Bernabé prolongaron su estadía y hablaban con toda libertad, confiados en el Señor, que confirmaba el mensaje de su gracia, dándoles el poder de realizar signos y prodigios. Bueno, nosotros, queridos amigos, habíamos ya presentado la primera partecita. Recuerdan que Pablo y Bernabé fueron echados del territorio. Esto nosotros encontrábamos de Antioquía, sobre todo de Pisidia, capítulo 13, en el versículo 50. Pero los judíos instigaron, decía, a unas mujeres piadosas que pertenecían a la aristocracia y a los principales de la ciudad, provocando una persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de su territorio. Entonces, ¿acuerda? Terminaba bien este capítulo 13 en el versículo final 52. Los discípulos, por su parte, quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Esto entonces, de cierta manera, se está entusiasmando, se le está hablando a la comunidad cristiana. Ya recotante hoy llevan a la entero veteado, ya popetejina, la ya es agüere, la verdad, ñañe monguetas agüere, jaña mozarambi agüere, peñan de yarañe. Cato ectella yujuta, entonces, gente que quiera incitar, ¿verdad? Evidentemente, mirando en un sentido negativo, porque no aceptamos la palabra de Dios, porque no queremos cambiar, porque queremos seguir siempre fanfarroneando. Ya hay señal de lleva entonces una forma de decir, no queremos adaptarnos, no queremos escuchar el Evangelio. Porque esta es una propuesta. Recuerden, queridos hermanos, que el Evangelio de Cristo es siempre una propuesta de vida. Y si nosotros escuchásemos lo que el Señor, a través de Jesús justamente, Yeshua, salvación, felicidad, entonces, hiciésemos caso, nuestra situación sería totalmente diferente, un país totalmente diferente, una familia totalmente diferente, un mundo totalmente diferente, ¿verdad? Pero cuando reina el egoísmo, cuando nosotros entonces queremos sobreponernos sobre los demás, entonces ahí entramos a hacer sarambí, entonces no hay armonía,
no hay entonces esa posibilidad de un entendimiento entre nosotros en nuestra misma sociedad. Bueno, y esto es lo que pasa, ¿verdad? Porque cuando en el versículo 50 se insiste al final, después de que Pablo, Bernabé hayan anunciado a Jesucristo, muchos de ellos creen, muchos de ellos se entusiasman. Incluso en ese capítulo 13, versículo 42, decíanlo después de que Pablo haya presentado todo el Evangelio, haya presentado esa historia de salvación, pero con una categoría, ¿verdad? Entonces, ellos, después de haberlo escuchado tan silenciosamente y entendido lo que Pablo decía, a la salida le pidieron que retomaran el mismo tema el sábado siguiente. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé. Estos conversaban con ellos, exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. Entonces, todos estos elementos. Y después continúa, ¿verdad? Ahí comenzamos el capítulo 14, donde nosotros encontramos que la comunidad ya opinaba. Oñe Punuma, Oñe Moima Hikwai, Oñe Mbo Saco Ima Hikwai, Ojo Pama Gato Hikwai, Omo Sarambi, Haueruma y las Apisacuera, Yajaque, o Atoyomi, otros Apisacuera. Y entonces todos se van para escuchar la palabra de Dios. Pero claro, cuando comienzan estas dificultades, porque está llamando a una conversión. Y todo lo que es conversión, queridos amigos, significa cambio, 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 cambio. Entonces tenemos que entender bien también qué significa, ¿verdad?, la palabra conversión. Porque algunos piensan, no sé, yo me he convertido ahí porque pero sigue con las mismas tranzadas, con la misma forma de robar, con la misma forma entonces de engañar a la comunidad, de engañar o querer engañar, ¿verdad? Porque y al final de cuentas hay una expresión nuestra luego que en castellano decimos, ¿verdad? La mentira tiene patas cortas ahí la gente. La mentira, o sea, en el fondo ya yo cuapama. Entonces por eso se dan cuenta que cuanto más vamos entrando en un camino del desorden espiritual y del desorden también dentro de una comunidad, después queremos ya también utilizar el poder, ¿verdad? Porque tenemos que defendernos, porque la verdad es delatada. Y entonces ya que lleva, entonces tenemos que tener guardias, tenemos que tener esto, tenemos que levantar murallas, tenemos que electrificar todo, tenemos que tener cámaras, tenemos que hambre. Entonces por todas partes, porque ya que lleve, ¿verdad? Pero ya que lleve de que y de nuestra misma conciencia, que en cualquier momento puedan venir a decirte, mira un poco lo que vos hiciste o mira un poco lo que estás haciendo, porque hay muchos que están todavía en la situación de ahí la que hiciste antes, sino que estás haciendo. Y así, esto es lo que pasa con Pablo y Bernabé, porque ellos al predicar a Jesucristo, al predicar el Evangelio, queridos amigos, esa es la fuerza de la palabra de Dios, que siempre nos llama a un cambio, siempre nos llama entonces al famoso, ¿verdad? Lo que nosotros le decimos en castellano, a la conversión, ¿verdad? Eso se dice en griego metanoia. Meta, más allá de la meta. Nous, cabeza, mentalidad, forma de pensar. Y por lo tanto, como muchos filósofos también decían, las ideas son las que cambian el mundo. Las ideas son las que van a cambiar nuestra vida. En el momento en que nosotros nos aferramos a Cristo, nos aferramos a este evangelio que Pablo y Bernabé están predicando. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que viene como siempre a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda y sobre todo que nos da esa fuerza, ¿verdad?, tan linda, tan grande, que es la de vivir de acuerdo a los principios y valores del Evangelio. Hoy
de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Estamos en el capítulo 3, versículos 12 al 17. Hermanos, como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión. Practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia. Sopórtense los unos a los otros y perdónense mutuamente siempre que alguien tenga motivo de queja contra el otro. El Señor los ha perdonado, hagan ustedes lo mismo. Sobre todo revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. Que la paz de Cristo reine en sus corazones. Esa paz a la que han sido llamados, porque formamos un solo cuerpo. Y así continúa. Qué hermosa que es esta carta que escribe Pablo a los colosenses. Es impresionante. Queridos amigos, ya en Domina, hay ciertas cosas que leemos nosotros y que entendemos de la carta de Pablo que nos hace falta mucha explicación, porque iba y tema coñande. Primero, elegidos de Dios, pueblo elegido. Ñande yara coñande, ñande no ya lleva. Todos somos bautizados, hemos recibido esta gracia de Dios, elegidos de Dios. Ñande yara lleva la hipotaba, escuela ñandeña y meco mundo aveari. Y por lo tanto, somos santos y amados por Dios, por el bautismo. Yo escuché por ahí a algún periodista, ¿verdad? Yo ya no quiero ser cristiano, y se está ahí esa radio, que esto, que aquello. Esto muchas veces son simplemente problemas, ¿verdad? Psicológicos, internos, o sea, son problemas. La nañaña mindu uno, ñandenda ya esa pona y nos lleva. Eva peñandereco, es ciertamente que después despotricamos, ¿saben contra quién? Contra Dios, que es todo lo contrario. Ñande ya la comen de la andereco ya lleva. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo contrario, mirar por qué estoy en esta situación de amargura, qué me está pasando, qué es lo que yo tengo que curar en mi vida, qué es lo que me amarga la propia vida. Pero la de Yara este día, ¿verdad? Ustedes son elegidos de Dios, ustedes son santos y amados, por lo tanto, ustedes tienen que hacer el esfuerzo, posiblemente anda ya, pues el esfuerzo. Ya por la ya posee, ya con la ya coseja, ya posee la uirorei, entonces bórrenme el nombre de cristiano. Por lo tanto, ustedes revístanse de sentimientos de profunda compasión. La compasión es el elemento esencial, básico, justamente, que proviene de Dios. Padecer con. Porque algunas veces de los compasivos, de los misericordiosos, que le quieren salvar a todo el mundo, hambre. Pero sin embargo, lo que están demostrando es esa hiel, ¿verdad? Ese dolor, esa amargura que muchas veces simplemente por emotivo, ¿verdad? Están derramando, ¿verdad? Y quieren transmitir a los demás. Añade ya otra cosa y te añade. Practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia. Sopórtense los unos a los otros y perdónense mutuamente entre ustedes. Bueno, queridos hermanos, ya expliqué tereyana porque ñande ya la cogí pama ñande a través de esta hermosa carta de San Pablo. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando.
ñande yarañe ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 14. Ñamoñe Penúgina Goria lleva para ubicarnos con el primer bloque de qué se trataba. Nosotros dijimos que Pablo y Bernabé, después de anunciar la buena noticia de Jesucristo, dice que estas mujeres fueron instigadas. Ellos pertenecían a la aristocracia, es decir, ellos entonces, el kratos, el gobierno, ¿verdad?, de los que están por encima de, y a los principales de la ciudad, provocando una persecución. Por ejemplo, es interesante cómo aquí también se puede comparar, porque ¿se acuerdan cuando Jesús se encontraba, dice, con aquellos que estaban poseídos por el mal, poseídos por el demonio? ¿Qué es lo que los demonios, dice, que comenzaban a gritar? Nosotros te conocemos. ¿Tú qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? Vienes para atormentarnos. Imagínense, queridos amigos. Es linda, ¿verdad?, esta frase, reflexionar. Son lindas palabras que nosotros podemos escuchar, que los evangelistas, ¿verdad?, nos traen a colación y nos van presentando, ¿verdad? Dice en una oportunidad una multitud que se amontona. Después en el capítulo 4 mismo, en la sinagoga, miren lo que dice, por ejemplo, había un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio y comenzó a gritar con fuerza, pidiendo miles, y ya estamos en el capítulo 4 de San Lucas, versículo 33, si ustedes quieren después mirar de nuevo. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para acabar con nosotros. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Entonces, con agua lleva o poco ñandrejina, porque entonces nos está enseñando y nos está diciendo, ¿verdad?, que la presencia de Jesús hace que nosotros mismos entonces reaccionemos, ¿verdad? Hace que nosotros mismos entonces comencemos a mirar y nos sentimos tocados. Ese es San Lucas, ¿verdad?, capítulo 4. Ahora, si nosotros miramos San Marcos también, San Marcos capítulo 1, el 23, había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar, ¿viste? La misma cosa. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para acabar con nosotros. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Bueno, así entonces, queridos amigos, solamente estaba queriendo hacer un poco de esta comparación, porque Pablo y Bernabé comienzan a predicar el Evangelio. Vea la buena noticia, dice. A la buena noticia que dice, lleva ñandurire peñan de yarañe, con angañan de ñañe, pero ya puta soy gato janguaisha, ya huereco otro tecoe. Tecoe, pues, hula ya huereco. Hamba ese ñande upe ya pota, lleva peñan de ñe, ame peñan de puto, va ese ya pota. Haya ya pota gato de la ñajenduro peñan de yara, yeru aña de ay, y añande. Y eso lo dice aquí, ¿verdad? Entonces, fíjense que en el versículo 3 de este capítulo 14, que nosotros estamos queriendo ahora profundizar un poco más, dice, a pesar de todo, a pesar de esto que oímos, ellos se fueron a Iconio, ahí comienzan también a predicar, entran de nuevo en la sinagoga, así mismo como Jesús entraba en la sinagoga, comienzan a gritar, ¿verdad? Predicaban de tal manera que un gran número de judíos y paganos abrazaron la fe. Pepe de introducción. Pero miren lo que sucede enseguida. En el versículo 2 nos decía, pero los judíos que no creyeron incitaron a los paganos y los indispusieron en contra de los hermanos, ¿viste? ¿Se dan cuenta? Entonces eso es lo mismo más o menos comparativamente hablando con lo que hemos leído, hemos reflexionado recién con el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Capítulo 4, del 23 en adelante. Jesús que entra también a la sinagoga, upebe gato enseguida ñe penutama, o predica y mío verula evangelio para peña de la ya de oñe penuma dice, ese que estaba endemoniado comienza a gritar. A ver ñande porque te está endemoniado en este sentido, que no aceptamos de Jesús. Hoy coge y a coajina,
O punuche calle. Este está metiendo el dedo entre las llagas, en mis llagas, ¿verdad? Y entonces, como no queremos convertirnos como justamente el demonio, ¿qué quieres? Vienes a destruirnos. Entonces, porque yo sé quién eres tú, esa que sigue de Jayqua o Ina P o Ua o Ña de cambiar calla porque te coge guau. Jayqua imagina que es la fuerza de Dios y la palabra de Dios peñante yarañe y la mujer. Así es que, queridos amigos, fuerza, ánimo para poder escuchar y sobre todo para poder dejarnos tocar por Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. Surja Dios Padre, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Hijo, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Espíritu, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en Trino, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios Trino.
presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Yeah, ajá, Río Squad, la revelación. Vamos a darle. Gerson, ajá, Shelly, vamos a ser feliz. Vamos a ser feliz. Yeah, let's go. Cuando no encuentres la solución y creas que todo se acabó, cuando la luz del sol se va a ocultar, recuerda que muy pronto amanecerá. Cuando no hay fuerzas ni ilusión, si tu sonrisa desapareció, no te preocupes, todo pasará. Lo mejor de tu vida está por llegar. Recuerda que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Él llega en el tiempo preciso y tiene el control. Recuerda que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Él llega en el tiempo preciso y tiene el control. Dios te quiere ver feliz. Él te quiere ver feliz. Dios te quiere ver feliz. Él te quiere ver feliz. Yeah, Río Squad. Tu tristeza en felicidad es lo que quieres cambiar. Y las lágrimas de tu cara, Él te las quiere secar. Quiere darte felicidad. Bye bye la tempestad. No hay situación tan difícil que Él no pueda solucionar. Él quiere llenarte de gozo, pues tú eres especial. Eres hermoso, valioso, más que una perla, precioso. Dile adiós a temor y que entre el poderoso. Él borrará tus penas, le dirá pa' fuera a tu problema. Yeah, pues cuando Él entra da una felicidad, mira que es eterna. Que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Todo lo sabe. Y tiene el control. Tiene el control. Siempre hay alguien Siempre hay que alguien de ti todo lo sabe. y tiene el control. Él tiene el control. Let's go. Quiere ver
Él te quiere cambiar, Así es, Él te quiere feliz, Él te quiere feliz. te quiere ver sonreír. Río Squad. La revelación. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, ¿verdad? El versículo 3 principalmente queremos subrayar, pero Ñande ya se antes toda esta introducción, ¿verdad? El versículo 1 en Iconio nos presenta un aspecto muy positivo. Bernabé, Pablo, Joicuay entran en las sinagogas como ellos lo hacían, dice habitualmente, lo presenta también. Esta asiduidad por una parte, pero sobre todo también el hecho de que lo hacen habitualmente. Y predican de tal manera, quiere decir que son muy atractivos en el decir y en el pronunciar la palabra de Dios, anunciar a Jesucristo, ¿verdad? Y el cumplimiento de las promesas de Dios para con su pueblo. Ahora nosotros decíamos que los judíos que no creían son los que después excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Es decir, versículo 2, imagino, vean. Ellos presentan bien, entusiasman a la gente, pero hoy te voy a llevar la dusta y yugar. ¿Por qué? Porque te sacan. De guataya es ¿verdad? Entonces lo que se están enriqueciendo ilícitamente, lo que se están aprovechando de los pobres, lo que se están aprovechando de las injusticias, se están aprovechando de los robos, ¿verdad? Yo digo, ¿por qué nosotros seguimos y por qué después hay una corrupción? ¿Por qué? Y porque justamente después nosotros nos aliamos, nos aliamos. Y eso es lo que nos dice aquí el capítulo 14, versículo 2. Al final de cuentas, nos estamos aliando con el pecado, ¿verdad? De un aspecto moral. Pero los judíos que no creyeron incitaron a los paganos y los indispusieron en contra de los hermanos. Es decir, aquí buscamos la manera de eliminar el Evangelio de Jesucristo. Aquí estamos nosotros procurando y hacer creer todo lo contrario, ¿verdad? ¿Pero por qué? Y porque hay otros intereses, ¿verdad? Otros intereses que nos mueven a nosotros. Apenas la de problema. Bueno, pero
procuramos por lo menos, ¿verdad? Nosotros ahora entender bien y saber sobre todo lo que vendrá a continuación. A pesar de todo, pero algo dice, imaginen, de verdad, esta es la situación difícil. Versículo 3 nos dice, a pesar de todo, Pablo y Bernabé, sin embargo, prolongan su estadía y hablaban con toda libertad. Obuitaibe, doi parai, güey. Entonces decía, oye, este es el lugar entonces que nosotros necesitamos incluso más tiempo para que podamos hacer que la cosa funcione, ¿verdad? Porque quiere decir que algo no está funcionando porque no aceptamos, porque no queremos cambiar, porque doy quejina peñaneña ame, doy quejina peñaneña, porque tú entonces ya de ya pues todo bebamos por ahí en mañana, anda ya poseina, ¿verdad? Entonces, Lucas dejó en claro, ¿verdad?, que no todos los judíos de Iconio también hicieron esto. No todos, sino que algunos, porque muchos creyeron. Ya en el capítulo 14, versículo 1 anterior a esto, decía que muchos creyeron y se adhirieron. Entonces, ya escuela enseguida, va y con la yacua, acierto y tego, y ponen tego. Seguramente que Pablo y Bernabé volvieron a repetir ese discurso que ya hemos leído nosotros en el capítulo 13, versículo 16 en adelante, ¿verdad? De una forma magistral como Pablo presenta la historia de la salvación. Porque siempre es el mismo discurso. Cuando ve capítulo 14, vendo repetir, ahí llega Pablo y yo, quería ir a sinagoga, pero catoteco. Entonces se puso a hablarlos de una forma magistral de cómo Dios fue actuando en nuestra historia, en nuestra vida, en nuestra sociedad y que ahora se ha manifestado a través de Jesucristo. Y esta es la famosa realización, ¿verdad? Ella va. Oye, cumplina venían de Yara y añade. Y por lo tanto, algunos, ¿verdad?, lo rechazan. Pero recuerden que hay otros que sobre todo lo que hacen es corromper los ánimos de otras personas para que rechazaran el mensaje y los mensajeros contra los hermanos. Contra los hermanos. Esto es lo que están haciendo, ¿verdad? Hacerlos rechazar, hacerlos poner en contra, ¿verdad? Y entonces esto hace que uno después ya enseguida haga un camino negativo, un camino equivocado. Por lo tanto, ellos ahí, dice, continúa la palabra de Dios, ellos hablan con toda libertad. Vean, importante poner. La libertad de los hijos de Dios. ¿Será que nosotros podemos hablar con mucha libertad para decir la verdad? Porque todo también de una o de otra manera, ella lleva el año de techo de vidrio y a ella la gente. Entonces, claro, todos nos sentimos, pero vienen un poco Pedro. Pedro también, pero Pablo también, ¿verdad? Con algo y techo de vidrio venían de Ewi, ¿verdad? En el sentido de todo lo que estaban haciendo. Incluso al comienzo, luego la gente, muchos les rechazan, ¿verdad? Incluso a Pedro, que le había negado a Jesús, ¿verdad? Ay, techo de vidrio, tú ya ven de mañana. Pablo, que había hecho encarcelar, matado a los cristianos, ¿verdad? Pero sin embargo, ellos no por eso, porque después la verdadera conversión había sido, queridos amigos, hace que lo pasado pisado, ¿verdad? O sea, aquello que fue negativo en nuestra vida, aquello que de cierta manera tal vez nos marcó un momento negativo, ahora nosotros podemos entender que podemos dar la vuelta, ya es de la tortilla. Podemos dar la vuelta con la gracia del Señor, esta posibilidad de un verdadero cristianismo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él le entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente.
presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Y yo le adoro reverente. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Espíritu Santo, ven, te abro mi corazón, desciende con tu poder, enciende en mí el fuego de tu amor. Espíritu Santo, ven, te abro mi corazón, desciende con tu poder, enciende en mí el fuego sagrado de tu amor. Ven, ven.
Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando esta hermosa palabra del Señor que viene hoy a nuestro encuentro, como siempre, ¿verdad? Y sobre todo de este capítulo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 3. A pesar de todo, Pablo y Bernabé prolongaron. ¿Por qué? Y porque primero, en Antioquía de Pisidia, le alborotaron, dice, hay algunas mujeres piadosas, le pusieron en contra, y en el fondo le querían poner mal a Pablo y a Bernabé porque ellos estaban predicando la verdad, estaban predicando a Jesucristo, y al predicar a Jesucristo, que llama a una verdadera conversión y a un cambio de vida. Entonces, eso no nos gusta a todos. Eso entonces, opinión de gallitos, a poconen ambire y ande une donde asana perraya vea así era, todo esto eran formas expresivas simplemente para desafiar. Y este era un gran desafío, hoy es para nosotros hoy, aplicando y haciendo ya nuestra hermenéutica y nuestra aplicación para nuestra vida. Este es un gran desafío que se nos está haciendo. ¿Por qué? Y porque justamente dice que ellos anunciaron, ¿verdad? Anunciaron. Así yo que lo cambiamos. Entonces comienza también, dice, los judíos que no creyeron. Los judíos que no creyeron. Incitaron. Entonces para ponerse en contra, ¿verdad? Para expulsarlos en síntesis. Pero a pesar de todo, consecuencia, frente, confrontación, a pesar de todo, Pablo y Bernabé, y hablaban con toda libertad. Es decir, a pesar de toda esa situación que ellos realmente tenían cargado también sobre las espaldas, sin embargo, confían plenamente. Y dice luego, confiados en el Señor, diciendo, laurero es anda y laurente laro es mie, sino que pea o uñan de yarawi, o peare o le laro es ina lleva peorero verecoa, peore con asome, ahora puesto ume. Y de esta forma el Señor confirmaba el mensaje de su gracia, dándoles el poder de realizar signos y prodigios, queridos amigos. Es esencial y fundamental, ¿verdad?, que nosotros tengamos en cuenta esta palabrita, dándoles el poder de realizar signos y prodigios. Porque en la medida en que nosotros descubrimos la presencia de Dios en nuestra vida, también nosotros vamos a poder realizar estos signos y prodigios. Entonces, se quedaron todo el tiempo que pudieron, a pesar de la oposición, porque hay una oposición contra ellos, una persecución, yéndose solo hasta que era absolutamente necesario. O sea, entonces, hicieron esto, porque sabían que estos cristianos de Iconio, atención, estamos en Iconio, necesitarían todo el conocimiento básico que pudieran obtener para mantenerse fuertes en una ciudad con mucha oposición. Dice la catequesis, la ñande por no que la yaja a la secta, a los protestantes, etcétera, etcétera. Necesitamos mucha formación, tenemos que hacer una buena catequesis, queridos hermanos. ¿Cuál es el camino verdaderamente para darnos cuenta que estamos en la verdad? ¿Cuál es el camino? Y haciendo una buena catequesis. Aquí no es luego tanto de cuestión de apología, que pelearse contra esto, pelearse contra aquello. ¿Saben por qué? Porque la verdad entonces cae de por sí sola, ¿entienden? Y la mentira entonces corre de por sí sola. Cuando se encuentra y se confronta con la verdad, entonces la mentira no puede continuar. Les voy a decir de otra manera. Cuando aparece el sol brillante,
cuando aparece Jesucristo, la verdad, en la vida de todo esto, ¿verdad? De estos sectarios, protestantes, viene verdaderamente la luz de la verdad, la oscuridad desaparece. No tenés que estar peleándote contra el sol. Al cohete te vas a pelear. ¿Por qué? Porque la verdad brilla de por sí sola. La verdad se da de por sí sola, ¿entiendes? Y hace que la mentira caiga. Por eso yo le estaba diciendo, ¿cómo hacemos brillar la verdad? ¿Cómo hacemos brillar al sol, a Jesucristo verdaderamente? Y haciendo una buena catequesis. Yaikua, ñajendu, ñañemoya lleva. Ñajendu por lo menos ñande yara ñajendu allí. Aupebeica tu mañande ñañe penu ya polla guatá lleva yaikua y napa eva peñande yara las hice ñande. Y bueno, y entonces por eso le está diciendo, ellos hicieron esto porque sabían que estos cristianos en Iconio necesitarían todo el conocimiento básico que pudieran obtener para mantenerse fuertes en su fe. ¿Cómo te vas a mantener fuerte en tu fe? Y solamente cuando la verdad brilla en tu corazón, ¿verdad? Porque si no, entramos en las tinieblas, entramos en la oscuridad. Nos confunden. ¿Por qué? Y porque Dayaikuai, ¿entendiste? Dayaikuai. Entonces famoso, vea, Padre, yo no sé cómo defenderme. Aquí no hay cómo defenderse. Aquí la defensa absoluta es el sol que brilla sobre la oscuridad. Y punto, ¿verdad? Pero para eso tienes que saberlo. Y para eso hay que aceptarlo y vivir, ¿verdad? A Jesucristo verdaderamente a través de su palabra. Bueno, queridos amigos, sobre esto seguiremos reflexionando porque la palabra de Dios es exigente por una parte, pero sobre todo es iluminadora. Queridos amigos, me despido por el día de hoy. El Señor nos bendiga a todos, ilumine nuestra mente y que podamos también nosotros, a pesar de todo, entonces, con esta estadía nuestra en la vida cristiana, podamos hacer mucho bien a nuestra familia, a nuestra comunidad. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.